Dengue y chikungunya es el tema del día de hoy de salud en buena forma. Para tratar el tema está con nosotros el doctor David de Luna, infectólogo con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. Doctor, gracias por acompañarnos nueva vez. Sería interesante conocer cuáles enfermedades son transmitidas por mosquitos en el país. Buen día, primero que todo. Bueno, en el país tenemos varias enfermedades que pueden ser transmitidas por los mosquitos. Obviamente, por ser un país tropical, nos expone a una alta variedad o una gran variedad de mosquitos. Esencialmente los dos más famosos ahora son el dengue, que ya tenemos varios años siendo azotado por ese tipo de infección, pero ahora ya en este año y tenemos el caso de la chikungunya, que también se puede transmitir por vía del mosquito. Otras enfermedades tradicionales que también son transmitidas por mosquitos son el paludismo o malaria, que es otro nombre que recibe. Y por ejemplo también otra enfermedad tradicional, aunque menos casos, que se ven menos cada día, es el caso de la filariasis, que también son transmitidas por mosquitos. Hay otras muchas también, infecciones virales, que se transmiten por mosquitos y que aunque no son un problema de salud pública per se y que no se suenan mucho, pero hay muchas infecciones, especialmente infecciones del cerebro, infecciones como uno le llama encefalitis, que se transmite por mosquitos y que, es decir, que tenemos una alta variedad, aunque esencialmente son esas las que ahora mismo no tienen, que están en boga y sonando mucho. Doctor, ¿cuáles mosquitos transmiten dengue y chikungunya? El mosquito que transmite estos dos virus son el Aedes, especialmente el Aedes aegyptus, aunque hay otros. Hay varios Aedes. Hay varios Aedes, el otro famoso es el Aedes albopictus, y así hay dos o tres, no son muchos, dos o tres variedades más, pero básicamente esos dos, el Aedes aegyptus y albopictus, que tienen la facilidad de transmitir estos dos patógenos, estos dos virus. ¿Dónde habita este mosquito? El mosquito es esencialmente un mosquito urbano o suburbano, esencialmente en zonas donde hay gran densidad de población, es decir, donde hay muchos conglomerados de personas, en los barrios, y así, donde hay más concentración, donde la gente necesita, por ejemplo, a veces auxiliarse de medidas, por ejemplo, acumular aguas para poder tener el suministro y una serie de cosas y que facilitan entonces la sobrevida del mosquito, pues esencialmente en zonas urbanas. Por ejemplo, si uno nota y ve, por ejemplo, las estadísticas por áreas en el país, el Distrito Nacional y Santiago son los que más casos tienen, que son obviamente los que tienen mayor población en el país. ¿Tiene que ser necesariamente aguas estancadas o puede ser en aguas que tengan una corriente fluida? Bueno, por un asunto de mecánica y física, las aguas que corren, se le hace difícil al mosquito, al huevo, sobrevivir. Pero en las aguas estancadas, por un asunto del ciclo natural de vida del mosquito, es más fácil porque ahí la mosquita deposita los huevos, en el agua estancada logra llevar todo su proceso de crecimiento hasta que ya sale un mosquito nuevo. Esencialmente agua estancada. Pero un punto importante es que no necesariamente en todo el sentido de la palabra tiene que haber agua. Muchas veces cuando simplemente hay un recipiente, la mosquita puede depositar los huevos y los huevos sobrevivir hasta que en algún momento ahí llegue el agua y entonces se active el ciclo de producción de mosquitos nuevos. ¿Qué características particulares tiene el Aedes aegyptus? Como le dije, esencialmente es un virus de zonas urbanas. Esencialmente convive donde hay alta densidad de personas. Y el asunto, por ejemplo, un punto muy particular es el momento donde pica, es decir, el horario donde más afecta a la población. Y esencialmente son horas donde no es muy caliente, es decir, horas frescas, por ejemplo, temprano en la mañana o ya terminando la tarde, y en algunas ocasiones de noche, porque prefieren mejor hacer sus actividades cuando hay una concentración por ejemplo, de la familia dentro de la casa, y entonces se facilita ahí la picadura del mosquito. Es decir, que esencialmente, y otro punto importante que uno lo puede encontrar tanto dentro de la casa como fuera. Cuando está dentro,
le gusta más las áreas oscuras y las áreas, por ejemplo, debajo de las mesas, debajo de las camas, en las habitaciones. Y en el exterior, esencialmente en el área, por ejemplo, debajo de sombras, lugares donde no hay mucho calor, porque si la temperatura sube mucho, entonces el mosquito no logra sobrevivir. Entonces, ella busca su nicho. ¿Cuál es la población susceptible de ser afectado por el Aedes aegypti? Recientemente, por ejemplo, hubo una publicación de un médico infectólogo donde él comenta que la población, por ejemplo, para afectarse de otra infección, por ejemplo, en el caso del chikungunya son aproximadamente unos 6 millones en la población dominicana y esencialmente es la misma población. Es decir, que uno piensa que en el país tenemos aproximadamente unos 6 millones de personas a riesgo de infectarse. Y esencialmente los más vulnerables son los niños, las personas más jóvenes, que tienen mayor posibilidad de padecer una enfermedad y de afectarse por la picadura del mosquito. ¿Cuántos días vive un mosquito? Bueno, en promedio el tiempo de vida ronda las 2 a 3 semanas, aproximadamente unos 15 días de sobrevida en el caso de la Aedes aegypti, porque hay otros mosquitos que tienen, por ejemplo, en el caso de la Aedes, que puede tener una vida un poco más larga. Pero básicamente ese es el tiempo de sobrevida del mosquito. Esencialmente ya luego inmediatamente, otro punto importante, inmediatamente la mosquita nace, es decir, ya sale de su forma larvaria, tiene la capacidad de picar de forma inmediata, porque ya obviamente lo que busca es incubar nuevas generaciones. Entonces, eso es un punto importante, así que no importa el estadio de vida que lleve, ya después que está en la fase aérea, en la fase de mosquito, ya es infectante inmediatamente, pero el promedio de vida está entre las 2 a 3 semanas. El rango de acción de un mosquito desde el punto donde se origina hasta donde puede hacer actividad, ¿cuánto es el rango de acción? ¿Cuántos metros? Los metros pueden ser muchísimos en el sentido de que si el viento lo empuja puede ir lejos, pero se dice que el promedio es de 40 a 80 metros, que puede volar, ir, máximo 80, pero entre 40 y 60 metros cuadrados de un radio puede ir el mosquito, picar una familia, ir a la otra, cercana, vecina, ir, picar también allá. Entonces, ¿podemos decir, doctor, que el dengue y la chikungunya son virus de la misma familia por ser transmitidos por un mismo mosquito? Bueno, en sentido muy general, se pueden englobar en un grupo particular que se le conocen como arbovirus, que son virus que son transmitidos por artrópodos o mosquitos en este caso. Pero dentro de la familia, dentro de la taxonomía viral, son diferentes. Por ejemplo, el chikungunya es un alfavirus y el otro es un flavivirus, es decir, que son de dos familias diferentes, pero que tienen la capacidad de ser transmitidos por el mismo mosquito. Se dice que, por ejemplo, lo que pasó con chikungunya es que logró tener ciertas mutaciones que le facilitaron transmitirse por ese mosquito. Es decir, que probablemente en el sentido evolutivo, originalmente el Aedes transmitía con más facilidad el virus del dengue y que el chikungunya fue cambiando hasta que pudo entonces incluirse en ese grupo. ¿Cómo yo interrumpo la fase de desarrollo y crecimiento del mosquito? Si yo voy a hacer un proceso de prevención, además de yo eliminar el agua donde crece el agua estancada, si yo hago un proceso de fumigación, ¿cómo yo debo hacer una fumigación efectiva? ¿En cuál periodo, desde que está la fase larvaria hasta que el mosquito se vuelve adulto, yo tengo que hacer el proceso de fumigación para erradicar el mosquito? Bueno, si se va a fumigar, aunque hay que hacer un aclarando ya al final, si se va a fumigar, obviamente tiene que ser en la etapa donde hay más producción de mosquitos, que es luego de lluvias, porque, por ejemplo, puede la mosquita andar por ahí, ubicar los huevos y no tener la fuente donde ese huevo ahora va a evolucionar y terminar siendo mosquito. Entonces, cuando llueve, entonces viene y florece y hay muchos mosquitos y eso sería el momento ideal para fumigar. Es decir, que cuando hay epidemias, cuando coincide con lluvias y las temporadas más frías del año, son la mejor etapa
de fumigar. Ahora bien, fumigar no es la solución al problema, porque se sabe que los mosquitos tienen capacidad de hacer resistencia a los componentes de la fumigación. Incluso hay medidas que se incluyen sustancias dentro de los tanques de agua para evitar el crecimiento de la larva, e incluso la larva puede generar resistencia. Entonces, la fumigación puede ayudar, pero no resolver, porque un punto es la resistencia, que eso está bien conocido, pero el otro punto es que como los mosquitos que viven dentro de los hogares, que se ubican en lugares, vamos a decir, escondidos, porque busca lugares más frescos y oscuros, entonces muchas veces las fumigaciones no llegan ahí. Si uno ve, por ejemplo, cuando Salud Pública sale a fumigar, esencialmente sale una persona a fumigar por las calles en una camioneta, pero falta debajo de la mesa de cada casa, debajo de la cama, dentro de las habitaciones, entonces no se llega ahí. Entonces ahí tú tienes un cúmulo de mosquitos que, aunque sean susceptibles al insecticida, no se ven afectados por las medidas. El huevo del mosquito, ¿qué tiempo sobrevive en el medio ambiente, aunque no tenga las condiciones del agua necesaria para desarrollarse? El huevo de por sí, ¿qué tiempo vive? Bueno, el huevo de por sí se dice que puede durar hasta meses, si no tiene la fuente de agua donde va a empezar a crecer. Puede usar un mes y medio. Cuando entonces, por ejemplo, un envase donde la mosquita depositó los huevos que no tiene el agua para activar... ¿El huevo puede sobrevivir ahí? El huevo puede sobrevivir si la temperatura le son favorables. Si entonces llueve, por ejemplo, que usted dejó un cántaro por ahí y está vacío y la mosquita depositó ahí, pasó un mes y ahora llovió, entonces ahí sí, entonces se activa el ciclo, que tarda aproximadamente una semana ya para pasar de la forma larvaria a la forma de mosquito. Por ahora solo tenemos esta nueva enfermedad. Bueno, como enfermedad nueva, sí, pero obviamente tenemos otros brotes que quizás no se han publicado por la importancia de esta, por ejemplo, influenza. Estamos en la etapa ya de tener un pico de influenza en este periodo del año, que hay casos sospechosos, no me decir que confirmados, pero sí sospechosos, pero que no han sonado tanto por el hecho de que tenemos la epidemia de chikungunya. ¿Están asociados o no? No, no están asociados. ¿La influenza no se transmite por mosquitos? No, se transmite más por el contacto persona a persona, compartir fluidos y eso, toser una persona cerca de la otra, por esa vía. Y por ejemplo dengue, que aunque no se menciona mucho, pero tenemos casos de dengue. Es decir, no se está mencionando tanto, pero tenemos muchos casos. A propósito, ¿cuál es la diferencia entre chikungunya y dengue? La diferencia, obviamente, por ejemplo, tenemos que el dengue son ya varios serotipos. Por ejemplo, tiene 4 serotipos de dengue. Del chikungunya solamente tenemos un serotipo. O sea, hay diferencia de serotipo. Esa es la primera. Esa es la primera. Pertenecen a familias distintas. Como comenté, uno es un alfavirus, el otro es un flavivirus, que eso le da características inmunológicas distintas, que cuando uno se infecta, las presentaciones, aunque pueden parecerse, porque todo el mundo el 90% del que hace una infección hace fiebre, y eso lo puede hacer con cualquier infección, o hace manifestaciones en la piel, pero la evolución del paciente es distinta, porque son 2 tipos de virus distintos. Sería bueno que tú abundaras en el proceso de diferenciación sintomatológica. ¿Cuáles son las características que yo puedo decir en 2 pacientes que tienen conceptos parecidos? Este va a evolucionar hacia dengue y este es chikungunya. Sí, bueno, en primera instancia los casos se parecen mucho porque los 2 pueden presentar fiebre y exantema, es decir, lesiones en la piel. Los dos. Los 2. Ahora, por ejemplo, el caso de las petequias, que son punticos de sangre, es decir, en chikungunya usted no lo va a ver, sí se lo puede ver en el caso del dengue. En los 2, por ejemplo, va a haber dolor en las articulaciones, pero ese dolor se va a ver más acentuado en el caso de la chikungunya que en el dengue. El dolor retrocural en la chikungunya no da. Se puede dar, aunque la experiencia me ha dicho que es de mayor manifestación en dengue. No es algo que esté descrito, pero en las clínicas, la comparación, aunque los 2 se quejan del dolor retrocular de la cefalea,
es más intenso en el caso de dengue. Bueno, ir de fiebre a complicarse el paciente, que hasta puede morir, sucede mucho más frecuente en dengue que en chikungunya. Y otro punto importante es que muchas veces el dengue, el proceso pasa y el paciente simplemente puede quedar con fatiga y cansancio, que puede suceder con cualquier otro tipo de infección. Pero en el caso de chikungunya muchas veces la fiebre termina, el paciente, la infección aguda pasa, pero queda con síntomas residuales como mucho dolor, con muchas manifestaciones reumatológicas a consecuencia de una infección, de la infección por chikungunya. Y otro punto que también he notado en la práctica es que el exantema, el rash que manifiesta el paciente con chikungunya sí es más intenso que el paciente en el caso de dengue. ¿Y la localización del exantema? ¿Es Bueno, igual? Es igual, la distribución en general casi siempre empieza por las extremidades y luego se va hacia el tronco, hacia la parte del tronco. Es decir, esa distribución no varía. Lo que sí puede variar es la intensidad, como dije, más en chikungunya, menos en dengue, aunque dengue tiene petequias, chikungunya se supone que no debe tener petequias. Aunque usted lo tocó tangencialmente, ¿el chikungunya es tan mortal como el dengue? No. Bueno, en sentido general, dengue tampoco debiera ser tan mortal. Si la mortalidad, si lo vemos desde el punto de vista amplio, la mortalidad de dengue es muy baja. Ahora, más baja aún la mortalidad por chikungunya. Por ejemplo, los casos de mortalidad por chikungunya se han visto más en pacientes que tienen alguna condición extra que lo lleva a la muerte. Es decir, vamos a decir un paciente anciano que tiene su problema cardíaco, de diabetes, y que se le agregue este proceso, bueno, pues se le complicó su enfermedad de base, o un niño que nace con problema congénito y se infecta. En el caso del dengue pudieran haber muertes simplemente por el hecho de estar infectado por dengue. Aunque, como dije, la mortalidad en sentido general de dengue también debe ser, en sentido global, es baja. Hay un factor que el paciente lo toma muy en cuenta y el médico también para medir el concepto evolutivo del dengue, que es el hemograma. ¿Cuál es la alteración del hemograma en un paciente con chikungunya? También se bajan las plaquetas, bajan los glóbulos blancos. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento en sentido general del chikungunya es, como toda infección viral, reducción de los glóbulos blancos y un aumento relativo porque bajan los glóbulos blancos, pero un porcentaje de los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco, aumenta. Eso es común en los dos. Eso es común en los dos. ¿Y las plaquetas? Las plaquetas no varían en el caso de la chikungunya, no. Por eso comenté, como son dos familias distintas, tienen forma de comportarse desde el punto de vista inmunológico, es decir, de reacción del cuerpo, distintos también. Entonces, en el caso del chikungunya no hay alteración en el conteo de plaquetas. Pero es punto importante saber que a veces uno se confunde y siempre mira las plaquetas en el caso del dengue y le da demasiada importancia a las plaquetas, pero mucho más importante que eso es el hematócrito del paciente, que en el caso del dengue hace un aumento también relativo del hematócrito y que puede ir progresivamente aumentando, y entonces eso determina que el paciente vaya a irse hacia un dengue grave, que es la forma que uno no quiere ver del paciente. ¿Por qué aumenta el hematócrito? ¿Por deshidratación o por un componente bioquímico de la enfermedad? Por un componente bioquímico, fisiopatológico, donde el paciente en términos literales se deshidrata, pero no porque ha perdido líquido, sino porque el líquido se ha expandido hacia otros espacios que no son el espacio intravascular, es decir, por donde transcurre la sangre. Entonces, el líquido se pierde, se va hacia, vamos a decir, hacia la piel, hacia dentro del abdomen, hacia el corazón, hacia el pulmón, y entonces el paciente se comporta como un deshidratado porque el líquido no está donde debe de estar, pero eso sucede por una reacción inmunológica y bioquímica donde el líquido se pierde hacia otros espacios. Entonces ahí, al perderse eso, el hematócrito, que es lo que considera es un porcentaje de los glóbulos rojos que hay dentro de la sangre, como es un porcentaje, entonces se aumenta. Entonces, si uno le da el seguimiento a ese aumento, eso es tan importante o mucho más que ver hacia dónde viajan las plaquetas. Doctor, se han reportado, hay informaciones publicadas incluso, de muertes en América por chikungunya. ¿Esto es así?
Sí, hubo una publicación reciente, creo que de 1 o 2 semanas atrás, donde reportaron unos 6 o 7 casos por muerte de chikungunya. Creo que fue la OPS que hizo la publicación. Ellos hablan incluso de casos de pacientes que no tenían comorbilidades, pero estamos hablando de todas las Américas, 6 casos, es decir, eso es muy poco, eso es ínfimo. Y habría que ver las bases de esas muertes, qué pasó ahí. ¿Cuál mata más? ¿Dengue o chikungunya? Dengue. Dengue. Hay mucho más muerte por dengue que por chikungunya. Usted habló ahorita de los serotipos del dengue y mencionó que existían 4 serotipos, de chikungunya solamente uno. Al que le da chikungunya una sola vez adquiere inmunidad permanente, no vuelve a repetirle la chikungunya. No, por ser un solo serotipo solamente tiene infección una sola vez. Una sola vez en su vida. Sí. De dengue hay 4 serotipos, aunque hay publicaciones de un 5.º serotipo. Incluso hay países donde han reportado el serotipo 5. Pero esencialmente uno se circunscribe a los 4 principales que han sido los tradicionales. Entonces, por ser 4 serotipos, uno puede tener una inmunidad permanente por uno, pero no hacer inmunidad cruzada por el otro, inmunidad cruzada por el otro. Entonces, por una característica muy especial que no vamos a entrar en detalle, el hecho de infectarse con el segundo provoca una reacción inmunológica más acelerada que por haber hecho la infección por el primero. Es decir, el hecho de que el cuerpo ya conoce El serotipo 2. el serotipo cualquiera, Cualquier serotipo de dengue. ya conoce un serotipo, provoca y ya tiene inmunidad contra ese serotipo, y si se infecta contra ese serotipo no hay infección. Pero como ya conoce esa inmunidad el organismo, cuando se infecta por el segundo serotipo, su reacción es mucho más agresiva que cuando lo hizo con el primero, y por eso los casos de segunda o tercera infección son más graves que la primera. O sea que el que se infecta una segunda vez de dengue, independientemente del serotipo con que se va a infectar, la infección es más agresiva. Tiende a ser más agresiva, por lo que le expliqué. Hay publicaciones, doctor, que hablan de un dengue tipo 3 y de la eventualidad de llegar a República Dominicana tuviésemos problemas graves. ¿Hasta qué punto tenemos que tener temor de esa posible llegada de un dengue tipo 3? Sí, en el país registrados solamente tenemos el 1, 2 y 4. Eventualmente tenemos todas las condiciones de tener el tipo 3. Yo recuerdo en reuniones entre profesionales que yo le comentaba que el chikungunya, cuando decía, hasta cuando el nombre era difícil de decir, que el chikungunya iba a venir, porque nosotros tenemos el mosquito, tenemos las poblaciones, tenemos todo. Era un simple problema geográfico, donde en la otra parte del mundo, en Oriente, era endémico y nosotros no lo teníamos, pero eso era simplemente esperar que eso venía. Lo mismo sucede con el tipo 3. No lo tenemos, eso es verdad, pero nosotros tenemos todos los riesgos y tenemos toda la población susceptible para que entre. Y evidentemente, como no hay inmunidad, eso puede provocar un problema epidemiológico serio.